La saludo y los saludo nuevamente. Es una alegría este encuentro. Tenemos también integrantes infantiles, parece, por ahí. Bueno, hoy es un día singular porque, bueno, porque tiene que ver, desde el vamos, podemos decir, tenemos el primer encuentro, que no es el primer encuentro, porque con muchos de ustedes hablé en distintas ocasiones en enero, y se trata, como siempre, bueno, recordar esta frase de un otro comienzo y la posibilidad entonces de que haya efectos. No sabemos cuáles, vamos a los efectos. Nos encontramos con un título para hoy, que en principio, bueno, nos encontramos con un título y me interesa que no sea un título. Así que también lo corremos, está como interrogación, ¿sí? Y también lo ponemos al costado, lo corremos. Tenemos varios movimientos a lo largo de nuestros recorridos, realizando esta operación de puesta al margen. Es decir, obstaculizar la centralización. No es hacer desaparecer, es con un estatuto de margen. Hace mucho nos reuníamos bajo, digamos, la invitación a conferencias, también las dejamos al margen, entraron las conversaciones, y todo estuvo mucho tiempo bajo la invitación de enseñanza. Y hoy les propongo varias cosas con esta convocatoria. También poner la enseñanza al margen. Ya vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Nos encontramos con la transmisión interrogada, como título que no es título. Entonces, bueno, son propuestas. Entonces, esta reunión, que es un reencuentro, que es de esperar que no sea puro encuentro ni puro desencuentro, sino vayamos a que cuando hablamos de un movimiento doble, que en realidad es como estamos pensando el movimiento, no sea una frase, y entonces desencuentro y encuentro, con lo que vaya pasando. En este modo de hoy, que es por Zoom, tenemos la posibilidad de conversar. Entonces, juguemos la apuesta de un movimiento doble, podemos decir tanto hacer, deshacer. Vamos a ver qué es lo que pasa y lo que no pasa. Nunca nos ocupamos de lo que no pasa. Bueno, lo que pasa y lo que no pasa. No del lado de los ideales, de lo que debería pasar, sino lo que pasó, lo que atravesó, allí donde hubo pasaje y donde no hubo. Ese movimiento doble. Al mismo tiempo es una invitación al pensar, no a los pensamientos, al pensar, haciendo siempre el esfuerzo de que algo que es tan propio de lo humano, del pensamiento moderno, del pienso, luego existo, bueno, no esos pensamientos, donde la existencia es consecuencia del pensar, no, otro pensar.
Nos valemos de Heidegger, nos valemos de Lacan, otro pensar. Ese pensar tiene una condición, o no sé si llamarlo condición, pero ese pensar no lleva a la existencia metafísica. No lleva al soy, seré, serás. No lleva ese pensar. Los otros pensamientos sí llevan a la existencia metafísica y la confirman ferozmente cada vez. Entonces, estamos diciendo también, cuando decimos no al cogito, pienso, luego existo, también estamos diciendo no a la existencia, al culto de la existencia que ha tenido mucho psicoanálisis. Nosotros también. Ese culto a la existencia queda del lado del juicio, nos ata de manos, queda del lado del juicio y del lado de que pienso, luego existo. Entonces, en vez de la existencia, vayamos a lo que subsiste. A lo que subsiste. Ahí podemos ubicar, localizar los efectos y la continuidad de los efectos. Porque interesan los efectos, pero la continuidad de los efectos. Allí hablamos de lo que subsiste. ¿Continúan los efectos? Sí. Está esa posibilidad. En la existencia metafísica, no. Con la apuesta a la existencia metafísica, no. Podríamos decir entonces, y me gustaría que me interrumpieran con cualquier resonancia que tuvieran, es, podríamos decir, una invitación a un diálogo crítico, la importancia de la crítica. La crítica está lejos del enjuiciamiento, está lejos del juicio, está lejos de la razón. Ese psicoanálisis me parece interesante. Cuando estuvo la razón muy presente, estuvo el juicio muy presente. Bueno, es todo un trabajo desprenderse de eso. Sí. Una cuestión que me preguntaba, qué mal preguntado, ¿eh? ¿Qué resta? ¿Qué resta decir cuando se ha dicho tanto? En el psicoanálisis, ¿no? Cuando se ha dicho mucho, cuando se ha dicho demasiado, ahí entramos todos en esa. Bueno, en ese exceso ha estado una apuesta a la trascendencia. Me parece que con eso hay que hacer algo. Junto con la apuesta a la trascendencia, un exceso con el yo. Y ahí estar trabajando alrededor del reino del dominio. Bueno, ¿cómo desconstruir todos esos efectos? El yo soy lleva a potenciar la idea de vínculos. Prójimo, haciendo de eso un ser. Bueno, vamos a abrir, interrogar lazos. Estoy planteando cosas que
son para hoy, son para el año. Lazos que no. Lazos para el psicoanálisis, vamos a ver qué queda. ¿Qué queda, por ejemplo, cuando hablamos de la amistad? Punto importantísimo a tomar. En el mundo metafísico, la amistad liga lo común, lo distinto y al mismo tiempo, y ha sido toda una cuestión planteado así. Bueno, pero podemos introducirnos de otro modo y considerar, o dirigirnos a considerar, o dirigirnos a localizar cuando acontece, poder hablar de amistad cuando hay una común extrañeza con el otro. Una común extrañeza con el otro. Fíjense la diferencia de puro amor y reconocimiento para hacer entrar una común extrañeza con el otro. Entonces, a la pregunta mal formulada de hace unos minutos, ¿qué resta por decir? Yo diría ahora, bueno, ¿qué resta o por hacer? Seguir. 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 Seguir es la apuesta a la vida. Seguir. Este momento y cualquier momento, porque podemos transformar cualquier momento en un singular y especial momento. Este momento y el que decidamos que sea es una oportunidad de abrir a otro psicoanálisis, con lo que cada uno de nosotros sigamos. Hay algo que terminó del psicoanálisis, pero no ahora. Muchas veces algo termina. Pasa una vuelta, pasaron 1000 cuestiones en la historia del psicoanálisis, una nueva vuelta, pero ahora, digamos, estamos haciendo de esto una cuestión del psicoanálisis. Esa es la diferencia. Siempre hubo vueltas, siempre pasaron muchas cosas. Pero la pretensión ahora es que pasen otras, nuevas formas, nuevos modos. Dejar de girar en redondo. Se gira en redondo con las formas fijas. Cuando entramos a la posibilidad de distintos modos, allí hay la posibilidad de que ese bla, bla, bla de las formas fijas, ese girar en redondo, tenga alguna interrupción. Me parece, hablando de interrupción, me parece importante tratar la necesidad de interrupción de lo visual que hay en los psicoanálisis idealizantes. Hay una necesidad de interrupción de lo visual, con lo que todo se detiene si está lo visual predominando. La realidad, digamos, muchas veces lo hemos dicho, la realidad tiene estructura de ficción. Bueno, pienso que no alcanza ya. O podemos decir la otra cuestión. Podemos decir tanto no alcanza ya, como podemos decir alcanza excesivamente y nombra demasiado algo, y entonces otra vez estamos con un nuevo ente. La ficción se entifica. Bueno, eso es un trabajo permanente. Ir deconstruyendo. Entonces,
en relación a la desconstrucción de esta identificación, podemos decir, bueno, dirijámonos a lo espectral. Ya lo hizo Lacan. Lo espectral pone en juego un movimiento doble, porque en el movimiento hacia lo espectral hay algo que se alcanza y algo que se pierde al mismo tiempo, ¿no? Se alcanza y se escurre. Bueno, es otro modo de hablar del movimiento doble. ¿El movimiento es doble o no es movimiento? Vamos, entramos por distintos lados. Ahí hablamos de alcanzar y también de dejar ir. Ahí lo doble. En algún momento hemos hablado de la diferencia entre estar presente y la presencia. Por supuesto. Un paso. Ahora pongamos al margen la presencia y hacemos entrar en el juego lo espectral. Es un momento donde, si lo decidimos, nos podemos dirigir a Freud y a Lacan, no como ese pasado que nos ata, sino como lo espectral con lo que podemos dialogar. Quizá ustedes alguna vez en la lectura se han encontrado, ¿no? Como hablándole a Lacan o a Freud, pero ¿qué habrá dicho acá, no? Entonces, bueno, sin que sea cuestión de reservar habitaciones en el Moyano y en el Borda, la invitación es a no dialogar con ellos como ese pasado que ata, sino a interrogarlos desde hoy, desde nuestro hoy, desde nuestra pregunta de hoy. Ese es el hoy, nuestra pregunta de hoy. Yo personalmente no creo que hay crisis del psicoanálisis. Lo que hay es necesidad de hacer otra cosa. Eso es distinto. Fíjense, cuando Lacan usaba esa frase que tiene algo de trabalenguas, ¿no? El propio mensaje en forma invertida, que entonces había que decirlo despacito para poder captar. Bueno, también podemos decir, hay crisis del psicoanálisis. Si lo tomo en términos del propio mensaje en forma invertida, puedo decir, no estoy dispuesta a hacer nada. Es lo mismo, ¿no? El propio mensaje en forma. Bueno, vamos a disponernos. Entonces, digo que no hay crisis, que lo propio del psicoanálisis es el movimiento, y ahí vamos. Movimiento, movimiento doble, plegar, desplegar. Que pase, cuando hablamos, lo recibido, pero que pase también los puntos de falla, para situarnos en discordia. La necesaria discordia para dar pasos con la importantísima confianza en que lo que nos reúne es el objeto A. Poder coexistir con lo que disiente en uno, con el otro también. Coexistencia de lo que disiente, no el embudo, la exigencia de coincidencia.
que va hacia el uno matemático, al que le decimos que no. A ese uno le decimos que no, no a todos los unos. A ese uno le decimos que no. El uno de la unificación, el uno matemático. Entonces, en Budo no, ahí no hay camino. En algún momento trabajamos con el tubo galvanizado, que es esta metáfora industrial de Lacan. El movimiento es hacia lo abierto. También podemos decir, haciendo una pequeña pausa, que es un momento para darnos cuenta del panorama europeo y latinoamericano, del psicoanálisis situado, con las fracturas que el psicoanálisis produce siempre. El psicoanálisis produce fracturas, sí. Ahí aparecen las fallas. Bien, bien, vamos ahí, vamos a la falla, vamos a las fracturas, asumir las discontinuidades absolutas, las discontinuidades no absolutas, las interrupciones, los disensos. Vamos a animarse. Ahí viene la posibilidad de conformarnos de otro modo. Es decirle a la historización que no, pero haciendo una pausa en esta cuestión de las anécdotas de la historia, podemos decir que Pillon-Rivière le hizo un gesto a Mazzotta. Mazzotta tomó lo agalmático que detectó Pillon, que iba para otro lado, lo agalmático que pescó en Lacan. Le dijo, pibe, vos tenés que leer esto, con esa elegancia, esa elegancia, no sé cómo decirlo, esa elegancia rea, esa combinación de esa cosa doble que tenía, ¿no? Entonces, bueno, Mazzotta tomó esto, por supuesto que anduvo por la marginalidad, porque era la única posibilidad por ese momento histórico argentino de la dictadura, y respecto de Lacan, arma una lectura radicalmente estructuralista. Fue todo un paso, un momento. Pasó el tiempo, pasaron las décadas de aquel momento. Y bueno, y entonces casi diríamos que hemos hecho todo un recorrido de deconstrucción del estructuralismo. Entonces, se va a producir el cruce, el corte, la falla. Pensemos en la Y, en ese puntito triple que tiene la Y, punto de cruce. Situemos la falla. Bueno, ahí vamos. Entonces, en esta deconstrucción del uno, ese uno matemático, ¿qué cosas pasaron? ¿Qué cosas nos pasaron? Bueno, hubo un trabajo para la deconstrucción de ese uno y entonces entra lo otro. Y nosotros que tenemos esa maña metafísica, cuando entra lo otro de lo uno, hicimos otra existencia. El uno, lo otro de lo uno, y nuevamente retorna. Y es propio del hablante esto. Entonces,
es necesario retomarlo para que esa deconstrucción vaya hacia un movimiento y no cuando entra el otro lado nos quedamos ahí y volvemos a detenernos. Lo que nos detiene es el ser de la metafísica detiene. No le decimos no a todos los unos del psicoanálisis, de ningún modo. Hoy estamos diciéndole no al uno matemático. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Se hizo existir los dos lados. Bueno, se hizo existir. Bien, los existentes son del orden del ser. Bueno, hay que moverlos. Entonces hablemos nuevamente de movimiento y entonces tomemos la simultaneidad y el movimiento. Busquemos el doblez como movimiento, que cruza movimiento y simultáneo. Bienvenido el doblez. Entonces, ¿qué empezamos a decir? Bueno, con este doblez. Transmisión, no. Vamos a ver cómo hacemos. Corriendo la transmisión que ha tenido esta centralidad. Bueno, no. En vez de transmisión que queda muy cercana todavía al lenguaje, bueno, transferir el psicoanálisis, transferir la transferencia al psicoanálisis, transferir. Ahí no estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de la razón, estamos hablando de que nos pase algo, que nos pase algo. Cada vez que decimos respecto de cualquiera, dijo, por eso también podemos decir Freud dijo, Lacan dijo, ahí tenemos el pasado con todo. La cronología nos atrapa. La metafísica nos abraza, el abrazo del oso. Entonces, se trata de ir hacia, y ahí retomamos el movimiento. Que esto no sea una frase, sino un hacer. No es fácil. Nada de lo que tiene que ver con el psicoanálisis es fácil. Nada. De construir el uno, entonces lo otro, entonces de construir lo otro, entonces el movimiento. ¿Por qué en la vida la dificultad para no disponer de ese movimiento donde el día se pierde en la noche, donde la noche se pierde en el día? En ese movimiento puede quedar al margen el binario. Si nos dejamos llevar por ese movimiento de el día perdiéndose en la noche y la noche perdiéndose en el día. Vamos corriendo, vamos dejando al margen el binario día-noche. Hablar respecto de esos binarios también podemos volver a decir el valor de la crítica, el valor del disentir. Dije, no es enjuiciar. Esa diferencia, que además le quita moral a la cuestión,
nos da libertad para hablar, para decir, eso que dijiste no estoy de acuerdo, no me parece, no sé qué se hace con eso, lo que fuere. Disentir no es enjuiciar. Cuando entra el juicio, la escena es moral. Separó la cuestión del psicoanálisis, que me parece interesante. No. Entonces, estamos corriendo a la razón. Fíjense a cuántos filósofos tocamos y dejamos, ¿no? Entonces, hablamos de la transmisión para ponerla al margen, para decir no. Hablamos de la enseñanza para decir no, ¿no? Tenemos ¿qué podemos hacer? ¿No? No a la transmisión, sí al transferir. A no retener, a seguir el desvío, a desviar el desvío y seguir desviando el desvío del desvío. Recordamos que el instinto iba directo, la recta, encuentro absoluto, bien, ahí está. Bien. El desvío. Ahí ya estamos hablando de lo pulsional en determinados momentos. El desvío a la segunda potencia, desvío del desvío. Esa segunda potencia no produce ninguna elevación. Si produce elevación no es lo que nos interesa. El desvío del desvío, que es lo mismo que decir obstaculizar la coincidencia. Por eso es importante, entre otras cosas, trabajar la amistad en otros términos. Que no son pura coincidencia. Pero el desvío del desvío a la segunda potencia no produce ninguna elevación. Tiene como efecto y ansia. Apertura. Abandonar la recta cada vez. No se abandona para siempre. Está ahí todo el tiempo. Bueno. Entonces la curva. El desvío del desvío, la curva de la curva. Reitero. Consideremos el doblez. Dando una vuelta por esa segunda potencia que abre. Es lo mismo que decir no coincidencia, pero no pura no coincidencia. Hoy estamos diciendo doble. Coincido, no coincido. Los binarios nos llevan a la pasividad. A la pasividad. Que estuvo absolutamente remarcada en el pensamiento moderno, ¿no? Que nos acompaña y ahí, entonces, hace años, me acuerdo, hablando así de los binarios y la pasividad, me acuerdo que trabajamos en algún momento, hace bastante tiempo, algo de la neutralidad analítica y empezamos, por supuesto, con la idea de neutralidad analítica según Freud, y Freud decía que la neutralidad analítica no es textual, por supuesto, ponía en juego que el psicoanalista pudiera poner entre paréntesis o al margen, también podríamos decir, pudiera poner sus ideas políticas, su ideología y demás. Entonces quedaba
como esto se sacaba y ahí se lograba una neutralidad. Y en ese momento trabajamos acá en la Fundación otra idea de neutralidad, donde la neutralidad no estuviera pensado como el binario, ¿eh? Que se pone un término del binario, se pone al costado, sino que la neutralidad la pudiéramos pensar como poner en juego simultáneamente esto y lo otro, esta idea y la otra, esta ideología y la otra, este ensueño y este ensueño. Entonces, este y este, e íbamos a 3 términos. Bien, hoy podemos plantearnos, ver qué otra vuelta nueva podemos dar a la neutralidad, porque el trabajo con lo neutro exige otra cuestión. Así que lo suelto como una invitación. En distintos espacios nombré el libro Textos de Susana Toté y buscando distintas cosas como para trabajarlas en distintos espacios para dialogar con esos trabajos. Volví a encontrarme con un texto que se llama Transmisión y Pase, donde me acordé del espacio de niños, donde habla de la lalia se extiende, es decir, habla de un cruce entre la lalia, propio de la infancia, y la langue, ¿no? Como para que ahí hay hay muchas perlas para encontrar. También en esto de dialogar con los textos, ¿no? Me acuerdo que Federico Siculer siempre se acuerda de las palabras de Borges, esa recomendación que dice, lee los libros que te mejoran, ¿no? Eso lo dice Federico, siempre a mí me encanta que lo recuerde. Y entonces, bueno, ya lo vemos. Nietzsche nos hablaba de no dirigirnos a lo muerto, sino a lo vivo y a lo nuevo. Por eso digo, no tomarlo como bibliografía, sino dialogando. Y también Nietzsche decía, digamos no al orgullo por la razón y encontrémonos con el amor al ocaso, el tránsito, la caída de los valores y entonces lo vivo. Importancia de lo vivo. En esta misma línea, si ustedes recuerdan, el año que trabajamos con la corrida, otra lectura del Estadio del Espejo, otra lectura de la identificación, corriendo el uno de las matemáticas, bueno, era haber trabajado en esta dirección, ¿no? A mí me parece que se desprenden una serie de cuestiones que me parecen que se desprenden y que tienen que ver con todo esto, ¿no? Interrogar la posesión, porque para soltar la enseñanza, soltar la transmisión, ir a lo fragmentario, poder trabajar con lo que nos habita de la posesión, bueno, poder rescatar lo que
digamos, rescatar lo que quedó sepultado en el lenguaje, todo esto. ¿Mm? Entonces, una pregunta, no para que la contesten, para lanzarla al aire. Entonces, decimos lo mismo cuando hablamos de una nueva vuelta del análisis que cuando hablamos de pasaje. Lo tiro por ahí. La diferencia entre identificación al analista e identificar analista. Cuestiones a trabajar este año. La escritura. La escritura nos ata. Bueno, ¿no será que hay que revisar la cuestión de lo fragmentario para obstaculizar que nos ate? Bueno, muchas cuestiones que se desprenden de lo de hoy, que abren, como por ejemplo el trabajo con el desamparo, la posibilidad de ubicar la importancia de renunciar al aclarar. En lugar de aclarar, no, le aclaro. ¿Mm? Una renuncia que se cruza con la renuncia a la representación. A ver, digámoslo clarito. Ahí donde está esa aclaración es muy probable que se intensifique el cierre que produce lo representacional. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué este camino de invitar a que algo tan acuñado como la transmisión pueda correrse? La transmisión tiende al concepto, a la razón, a la coherencia. Cuando uno dice algo todo despatarrado, hay molestia. Entonces, la transmisión tiende a la coherencia, potencia lo simbólico, con lo cual va para otro lado que hacia la entrada de lo real. Y la equivalencia real, imaginario, simbólico, si queremos decirlo. Lo real es incoherente. Lo real es incoherente. Si vamos a lo que subsiste, vamos a los efectos y a la continuidad de los efectos, bueno, me parece que estas son cosas que los invito a trabajar. Entonces, está lo que sucede, está lo que se suelta, lo que se abre paso, el pasaje a lo abierto. Me parece interesante que es una invitación a despertarnos, es una invitación incómoda. Cuando nos tranquilizamos mucho y nos apaciguamos mucho, vamos a ver. Vamos a ver. Esa descolocación, esa incoherencia es un indicador, una posibilidad de localización de un orden de lo real que entra, descoloca, incomoda. Bueno,